de R3D de la red, justo sobre el espionaje de la Fiscalía en la Ciudad de México. Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Oye, pues gran trabajo primero el que hace el New York Times, o gran declaración, pero luego viene, por supuesto, la andanada de respuesta de Ernestina Godoy. ¿Qué es lo que está pasando realmente allá en la Fiscalía de la Ciudad de México con el tema de espionaje, que además no es algo nuevo? Bueno, el reportaje creo que es muy contundente al explicar un modus operandi en el que la Fiscalía de la Ciudad de México y también otras fiscalías, como la Fiscalía de Colima, han abusado de su poder y han utilizado carpetas de investigación sobre delito de secuestro para hacer requerimientos de información a empresas de telecomunicaciones, en este caso a Telcel, y obtener información de políticos de oposición, del propio simpatizantes del propio Movimiento Regeneración Nacional y otros funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, de una manera pues ilegal. La legislación lo que establece es que las autoridades, como las fiscalías, pues pueden acceder a ese tipo de información en casos para resolver delitos y en casos de secuestro, y la regla general es que es necesaria una autorización judicial. Hay una excepción que es en casos de urgencia, como es el caso de la investigación en caso de secuestro, que se puede acceder a esa información sin autorización judicial, pero después se requiere una ratificación por parte de un juez. Sin embargo, lo que revela el New York Times es que después de un juicio de amparo, la empresa Telcel admitió ante un juez de distrito que recibió requerimientos por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México pidiendo información sobre números de otras personas. Lo que dice la Fiscalía pues simplemente desmentirlo sin probar, sin aportar ningún tipo de evidencia sobre que esto sea falso. De hecho, pues están ahí los documentos que dice el New York Times que revisó directamente y que fueron aportados por Telcel ante un juez federal. En todo caso, si fueran falsos, pues estaría acusando a Telcel de estar mintiendo ante un juez, lo cual pues parece extraño porque lo haría, y lo que se ha ido manejando también es la posibilidad de que quien envió esos requerimientos falsificó supuestamente a personal de la propia Fiscalía, y eso también es bastante inverosímil, porque estas solicitudes de acceso a datos que tienen las empresas de telecomunicaciones pues no son como un correo electrónico cualquiera, se hace a través de plataformas que incluyen, tiene que traer firmas, autenticación, medidas de seguridad. Las empresas de telecomunicaciones no entregan ese tipo de información a cualquiera que se los pida, tiene que seguir un procedimiento que implica y autenticar la identificación de quien lo está solicitando. Por eso es que suena bastante extraño y francamente inverosímil la tesis de que habría sido una supuesta suplantación. Esto es muy grave, sobre todo porque pues aquí sabemos de algunos casos de políticos de renombre, pero este modus operandi pues es muy probable que haya sido utilizado para acceder a información pues de muchas más personas, de cientos o de miles de personas. Y en un país como este, en donde desafortunadamente las autoridades de seguridad, las fiscalías, frecuentemente están coludidas con la propia delincuencia, el hecho de que sea tan sencillo tener esta información que puede ser utilizada en contra de cualquier ciudadano, pues es algo muy grave y es algo que es muy preocupante. Pero además, como justamente mencionaba también a un inicio Luis Fernando, no es, por supuesto, un tema nuevo. Lo mismo sucedió con Alejandro Encino, lo recordarás tú muy bien, hace algunos meses, donde también se decía que había sido víctima de espionaje a través de Pegasus, y que en aquella ocasión y en esta ocasión lo que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es desestimarlo. Y bueno, por supuesto, también sacar el mensaje de yo también había sido espiado, ¿no? Como si con eso ya fuera, vamos a decirlo, se exculpara completamente todo lo que se está haciendo hasta este momento, o este presunto espionaje, pero como bien señalas tú, pues no hay absolutamente ninguna prueba por parte de las autoridades de que no haya sido así. Sí, digamos, frecuentemente se hace esto, se desmiente sin probar nada, se acusa una persecución, que bien puede ser cierto que haya, por ejemplo, en este caso, funcionarios asociados con la oposición que están siendo investigados por corrupción, y eso, y que están teniendo un interés y un antagonismo con la fiscal Ernestina Godoy. Sin embargo, una cosa no justifica la otra. Bien puede ser, y es lo más probable, desafortunadamente, que sí, que hayan políticos de oposición que son parte de tramas de corrupción inmobiliaria,
y al mismo tiempo la Fiscalía está espiando ilegalmente, y no nada más a funcionarios que están involucrados en esas tramas de corrupción, sino incluso a supuestos aliados mismos del propio gobierno y a funcionarios judiciales, por ejemplo, que me parece que es muy grave. Afecta además la independencia judicial y su autonomía. Entonces, ojalá nuestro auditorio, que seguramente tendrá sus simpatías políticas de un lado o del otro, pues entienda que no está bien que por perseguir la corrupción de uno se acepte la corrupción de otro. Por ejemplo, nosotros desde nuestra organización hemos documentado y publicado y denunciado el espionaje ilegal en gobiernos, desde el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, también dentro del gobierno de López Obrador con la investigación conocida como Ejército Espía. Lo hacemos pues porque es nuestra convicción, son nuestros principios, y no cambian dependiendo de quién espía a quién. Nosotros denunciamos y documentamos el espionaje, pues venga de quien venga, y lo denunciamos de igual manera, y ojalá pues se entienda y se reconozca que a través de esta investigación pues se está ejemplificando algo que es muy grave, que es algo que afortunadamente hemos visto una y otra vez en este país, que es la utilización ilegal, abusiva, de herramientas que deberían ser utilizadas para combatir la delincuencia y que en su lugar están siendo utilizadas para cometer delitos, para hacer delincuencia. Y esto, insistimos, y lo hemos insistido por muchos años, y ojalá esto pues lleve a la reflexión y a la acción sobre todo, nos lleve a hacer reformas que son necesarias para evitar que esto siga sucediendo. Porque hoy es muy fácil, muy sencillo para cualquier fiscalía simular que es necesario adquirir cierta información sobre un número telefónico, pretender o simular en una carpeta de investigación sobre secuestro, pedir los números y la información de cualquier número, aunque no tenga nada que ver con ningún tipo de delito, obtener esa información, hacer mal uso de ella y quedar en absoluta impunidad, porque es muy raro que la propia víctima se dé cuenta. En este caso, se señala en la nota del New York Times que esto se pudo saber porque una persona, un político, recibió pues una notificación por parte de un amigo que tenía en la fiscalía. Pues las personas de a pie no tenemos amigos en las fiscalías normalmente y no nos podemos enterar cuando está siendo vulnerada nuestra privacidad. Por eso es que es muy importante reconocer que esto, independientemente de las grillas políticas que tengan esos políticos, es un problema real, es algo inaceptable y es algo que amerita, una investigación, y dos, la necesidad de que reformemos las normas para evitar que esto pueda suceder de quien sea a quien sea, independientemente de quién gobierne, que este tipo de abusos no puedan seguir sucediendo en ningún caso. Luis Fernando, te saluda Belén Zapata. Justo esto que mencionabas casi al final de tu intervención, es decir, el espionaje per se no es un recurso ilegal siempre y cuando se utilice para investigar a delincuentes, ¿es así? Es decir, ¿está permitido de alguna manera dentro de las corporaciones? Bueno, esto yo no diría el espionaje, más bien las técnicas de investigación que implican, por ejemplo, intervenir comunicaciones, o en este caso que no se trata de conocer las comunicaciones, sino de obtener lo que se conoce como el registro de comunicaciones, que es como una sábana de llamadas que dice, refleja qué comunicaciones ha tenido una persona, en qué fecha, hora, duración y la localización geográfica de la persona que está en esa sábana de llamadas, que es el comunicante. Se puede acceder a esa información, la ley dispone que es posible, pero se tiene que seguir una serie de requisitos. De entrada, pues que sea pertinente para una investigación y que tenga el objetivo real de investigar un delito real. Lo que estamos viendo y lo que revela el New York Times es que se simula o se crean carpetas de investigación sobre secuestro, sobre hechos que no existen, o se utilizan carpetas de investigación que sí existen sobre secuestros reales, se aprovecha esas carpetas y se requiere información sobre números telefónicos que nada tienen que ver con los hechos de secuestro, por ejemplo. Entonces, eso es lo que es ilegal. Claro. Y que es necesario además la autorización judicial, que en este caso no se obtuvo ni previamente, ni como dice la ley en los casos de emergencia, como en los casos de secuestro, que debe obtenerse por parte de un juez federal después de obtener esa información hasta 48 horas. Eso no existe evidencia de que haya sucedido, sino que las fiscalías
piden la información, acceden a ella y nunca informaron ni a un juez, ni mucho menos a la persona que ha sido afectada en su privacidad. Así es. Luis Fernando García, director de R3D, te agradecemos tu presencia esta noche aquí en esta tercera emisión de Señal Informativa. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Avanza.